Mi padre quería ser intendente y todo el movimiento político de la lista 15, que era la vieja lista tradicional del Partido Colorado en Montevideo, auspició su candidatura a la intendencia de Montevideo. Luego hubo seguramente alguna idea de que era más conveniente que mi padre no fuera la intendencia, que fuera la vicepresidencia. La intendencia tiene sin ninguna duda desde el punto de vista político mucho más poder político que la vicepresidencia de la República. Y así mi padre llegó en 1946 a la fórmula Berreta-Valleverres, que ganó la elección. Don Tomás era un hombre de edad, don Tomás era un hombre de una gran historia en el Uruguay, de una gran historia. Falleció el 1 de agosto de un tumor, de cáncer, ¿no verdad? Y mi padre así accedió a la presidencia de la República. Cuando murió Berreta, mi papá tuvo que asumir la presidencia. Jorge, mi hermano, estaba en un viaje por Europa con nuestro primo José Luis. Le escribí una carta, lógicamente, le escribí lo que sentía, le dije bueno, que yo quería, que creía que él tenía que ser para con el país como había sido para con nosotros. Luis Valle es la típica expresión del Uruguay optimista de los años 40 y 50. De ese Uruguay de la guerra y de la posguerra, que estaba al pie de sus ideales, al pie de su gran democracia que sentía impoluta, intacta, superior a todas ellas. Él refleja un clima de optimismo. Luis Valle es el símbolo político de ese Uruguay optimista. Vayan bailando la chaucha, vayan bailando la chaucha, dame lengua este trabajo. Donde juegan las celestes, donde juegan las celestes, todo el mundo va a acabar. Para las elecciones de 1950, los candidatos a la presidencia eran, por el Partido Colorado, Andrés Martínez Trueba, de la lista 15 que encarnaba el joven vallismo de Luis Valle, César Mayo Gutiérrez por el sector de la 14 y el doctor Eduardo Blanco Acevedo por el coloradismo independiente. En el Partido Nacional, Luis Alberto de Herrera. Por el Partido Nacional Independiente, Asdrúbal Delgado. Por la Unión Cívica, el doctor Juan Vicente Chiarino. Por el Partido Comunista, Eugenio Gómez. Y por el Partido Socialista, Emilio Frugoni. Andrés Martínez Trueba ganó las elecciones de 1950 como candidato del vallismo dentro del Partido Colorado, pese a que Luis Alberto de Herrera fue el candidato individualmente más votado. Durante el mandato de Martínez Trueba, la ciudadanía de Montevideo realizó el llamado plebiscito del Vintén. La población capitalina rechazó un aumento de 2 centésimos en el boleto de transporte urbano de pasajeros. Pero hubo otro hecho sustantivo a comienzos del periodo de Martínez Trueba. Desde que asumió el cargo, manifestó sus intenciones reformistas, defendiendo nuevamente la idea del colegiado. Su gran aliado fue nada menos que el caudillo blanco Luis Alberto de Herrera, pese a que el Partido Nacional había estado animado hasta entonces por un sentimiento anticolegialista. Herrera tenía más de 70 años y toda una vida de lucha política tratando de darle el poder a su partido. Y se ha dicho que, con un criterio más pragmático que principista, resolvió acompañar la reforma pensando en obtener al menos una parte de ese poder para los blancos. Las constituciones son cosa viva, palpitante, entraña, reflejan un estado de conciencia, traducen la voluntad constructiva de la comunidad en su incesante marcha y ascenso. Su mayor mérito, lo que más perdurables las hace, es que ellas sean, dentro de lo razonable, en sus grandes líneas, espejo de la actualidad que las engendra, en que nacen. La reforma constitucional ganó el plebiscito del 16 de diciembre de 1951 por escaso margen. Pesaron mucho las adhesiones logradas por Herrera en el interior. Luis Valleverres no estaba de acuerdo con este retorno al colegiado, que veía como un obstáculo a su segunda presidencia, pero se abstuvo de hacer campaña en contra de la idea.
el 1 de marzo de 1952, se instaló el colegiado con mayoría colorada. Luego de las elecciones de noviembre de 1954, se instalaría el segundo. La elección del 28 de noviembre culmina con un gran acto cívico, la campaña electoral. He aquí algunos de los líderes de las distintas fracciones políticas en el momento de sufragar. El señor Martínez Trueba, presidente del Consejo Nacional de Gobierno. El señor Barbato, candidato al Consejo Departamental, y el señor Lanza, candidato al Consejo Nacional de Gobierno, ambos de la lista 14. El doctor Juan Andrés Ramírez, líder del nacionalismo independiente. Vota Daniel Fernández Crespo, que encabeza el Movimiento Popular Nacionalista. El fundador del socialismo en el Uruguay, doctor Frugoni. Eduardo Rodríguez Larreta, titular del Movimiento de Reconstrucción Blanca. El doctor Juan Vicente Chiarino, de la Unión Cívica. Luis Alberto de Herrera, el veterano caudillo del Partido Nacional. El doctor Alberto Subiría y el señor Luis Valleverres, primeros titulares de la lista 15 al Consejo Nacional de Gobierno. Pocas horas después del escrutinio, es evidente el triunfo de la lista que encabeza el señor Luis Valleverres. Los múltiples partidarios de dicho sector se congregan frente al cuartel general de la 15, vivando entusiastamente a su líder. Mi padre era un hombre muy curioso. Él quería que nosotros fuéramos fuertes como él, corajudos como él, trabajadores como él, pero por otro lado era sobreprotector. Cuidaba de nosotros cuando éramos unos grandotes, ya unos viejos, en todos los mínimos detalles, permanentemente estaba alrededor de la vida nuestra, ¿no? Es claro, es lógico, no había tenido padre ni madre. Había vivido bajo la protección de su tío y de su madrastra. Y entonces, es claro, esa sensación de orfandad, sintió seguramente a lo largo de su vida la necesidad de transmitir todo lo contrario a sus hijos. La presencia de mi padre en Estados Unidos fue una presencia bastante conflictiva, ¿no? Porque en primer lugar se le ocurrió decir que había que incorporar a China comunista a Naciones Unidas. Recuerdo perfectamente que mi padre siempre tenía una gran desconfianza de que si le traducían exactamente bien lo que decía o lo que le decían, y entonces me sentaba ahí al lado, así que tuve la oportunidad de estar en el Salón Oval, ahí en la Sala Oval, en la Casa Blanca, con Eisenhower. Dwight Eisenhower y el secretario de Estado John Foster Dulles. El líder reclamó entonces para el Uruguay un tratamiento acorde con nuestro progreso y con nuestra constante superación industrial que él mismo había impulsado desde el gobierno. Pese a las opiniones adversas recibidas en ese momento, el viaje a los Estados Unidos de Luis Valleverres significó un importante eslabón en las relaciones entre ambos países. A bordo del Mormac Sea de la compañía Mormac Cormick, arriban a Montevideo las últimas dos del total de 64 locomotoras diésel eléctricas suministradas a la Administración de Ferrocarriles del Estado por General Electric Sociedad Anónima. Todas las locomotoras tienen equipo eléctrico General Electric y 61 de ellas fueron entregadas por International General Electric de los Estados Unidos. Nosotros compramos en Estados Unidos. Nosotros queremos vender en Estados Unidos. Ahora, si Estados Unidos no nos compra, tenemos que vender a quien nos compre. Porque cuando vendemos, vendemos trabajo. Pero si nosotros compramos los ferrocarriles americanos, ahora en este momento se están poniendo en mi país la televisión americana. Si todas nuestras maquinarias en nuestras fábricas son americanas, si los automóviles son americanos, ¿por qué usted se niega a comprar lo que nosotros hacemos allí? Cuando visita Estados Unidos, va a Boston, al central de lanero del mundo en ese momento, y allí defiende ahincadamente al trabajo uruguayo. Tuvo muchas controversias industriales, tanto en Boston como en Chicago, en función de que el Uruguay entonces ya privilegiaba apoyos muy fuertes al desarrollo de la industria del top. Fue quizá la contienda política más terrible que tuvo mi padre en su vida en el tema de la industrialización textil y de la manufactura de las carnes, ¿no?
la situación del país había empezado a empeorar sensiblemente, ¿no? Porque se agota el sistema económico, el modelo económico de sustitución de las importaciones, se agota en sí mismo. Él se daba cuenta que nuestro modelo empezaba a crujir. Él se da cuenta de eso. Lo expresaba mucho, decía, pero ¿qué está pasando? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué ese disgusto? ¿Por qué esa efervescencia? Llega a su término la que fuera conocida como la Marcha del Hambre, emprendida por los obreros en huelga del frigorífico de Fray Bentos, que desde aquella localidad vinieron caminando hasta Montevideo, haciendo de esto una expresión de protesta y en favor de sus reclamaciones. Fue un periodo realmente lleno de dificultades. El partido estaba muy dividido internamente entre la llamada lista 15, que era la nuestra, y la llamada lista 14, que era la representación del diario El Día. Todo un entorno político, pero hasta familiar, si se quiere, que le hizo mucho daño físico, mucho daño psicológico, mucho daño espiritual, y que determinó poco tiempo después de esa derrota que tuviera su primer infarto. En ese ámbito de prédica sostenida de oposición sistemática contra el gobernante, no cupo posibilidad, más allá de las lealtades y fidelidades de los sectores más vinculados a Valle Berres, que hacerlo víctima a él de una especie de crucifixión, y se hizo de él el chivo emisario de una situación histórica de la que no era enteramente responsable, sino que venía a ser precisamente la víctima. Uno de los graves problemas que creo yo va a tener este país en su último medio siglo es que no ha tenido conductores, que no ha tenido personas con el arrastre suficiente como para decir yo soy capaz de materializar lo que ustedes quieren que se haga. Y con una cantidad de respetos por algunas grandes figuras políticas, yo te diría que el último estadista que tuvo este país fue Luis Valle Berres, con un proyecto frustrado de país, pero tuvo un proyecto de país. Después de él nadie tuvo un proyecto de país. Valle nunca pensó en el Uruguay de mañana, pensó siempre en el Uruguay entre 20 y 50 años después. Por eso hizo la obra de estadista que hizo. Recuerde cuando le dio el frigorífico nacional a los obreros, una cosa que no lo hicieron ni en aquella época los comunistas, que hablaban del proletariado. ¿Usted cree que José Valle y Ordóñez, o Luis Alberto de Herrera, o Luis Valle, en esta época de comunicaciones, de televisión, de creativos que generan imágenes para los candidatos políticos, ¿usted cree que hubieran sido lo mismo? Yo creo que tal vez, si son personas imaginativas, como yo creo que fue Valle, que fue un hombre que salió de la época, la prueba está que cuando fue a Estados Unidos, pidió que la China comunista entrara a las Naciones Unidas, y que como estaba Foster Dallas allá, poco menos que le tiró con algo, porque le parecía absurdo, y Valle dijo, pero si yo lo que quiero es que esté adentro, y no que esté afuera. Porque yo lo que quiero es venderle a la China el trabajo de los obreros, no el alma. El Partido Colorado pierde las elecciones de noviembre del 58, prácticamente después de un siglo de ejercer el gobierno, lo cual fue un hecho, desde el punto de vista histórico, fundamental. Y circularon rumores en aquel tiempo de que el Partido Colorado no iba a entregar el gobierno. Algún desubicado le ofreció incluso a don Luis Valle la permanencia en el gobierno a través de un desconocimiento de la voluntad popular. Y yo he dicho que gráficamente don Luis lo sacó a patadas a quienes pretendían eso, porque por encima de todas las cosas fue durante toda su vida un firme demócrata y un defensor de la Constitución y de las leyes. El sector más fuerte del Partido Nacional seguía siendo el herrerismo. En 1958 se alió para las elecciones con la Liga Federal de Acción Ruralista, liderada por Benito Nardone. Fue en esta época que alcanzó un carácter clásico el Ómnibus de la Victoria, a bordo del cual Luis Alberto de Herrera realizó una intensa gira por todo el interior del país. Nardone
que inicialmente se adhirió al Partido Colorado, comenzó su prédica en defensa de los productores rurales a través de CX4 Radio Rural por los años 40 y bajo el seudónimo de Chicotazo. Fundó luego la Liga Federal de Acción Ruralista y en las elecciones de 1954 la mantuvo neutral. Pero la situación fue cambiando y Chicotazo dirigió sus críticas sobre Valle Berres y la política de industrialización y postergación del campo. Esta posición lo condujo al acuerdo final con Herrera. En las elecciones de 1962, el ruralismo repitió su alianza con el herrerismo, esta vez liderado por Martín Echegoyen. Pero la mayoría fue conquistada por la VD, aliada a su vez con el llamado herrerismo ortodoxo. Nardone murió el 25 de marzo de 1964.